Entonces, estamos terminando un periodo evolutivo que va a implicar que el ser humano se tiene que transformar en suprahumano, la unión con el espíritu. Entonces, no es el fin del mundo, termina la edad humana. Por eso todos estamos temblando, porque la humanidad va a ser puesta a prueba. Porque el salto de humanoide a cavernícola fue automático. El de cavernícola a humano fue automático, pero el de humano a suprahumano requiere que el humano tome el control de su cuerpo físico a través del espíritu y que se convierta en un espíritu encarnado despierto, capaz de comprender que el universo no es como se lo descubrieron y como lo han descrito la ciencia, sino que el universo en realidad es un misterio de energía que nosotros hemos venido a atestiguar. Entonces, lo que está pasando ahora es que cada uno de ustedes va a ser sometido a prueba en su vida privada. Les van a venir cada cosa que ustedes me comprenderán. Si no, levanten la mano el que está teniendo una buena sacsayada, se dice en catalán, sacsayada. A ver, levanten la mano el que ahorita está teniendo una buena movida, dice Alexander, que levante su mano. Los que están teniendo la sacsayada planetaria. No está cambiando solamente la política. Y tiene razón Ramón, los políticos no tienen nada que ver. Aquí el cambio es individual para que sea colectivo. Solamente regresando a estar en contacto con la madre tierra, que eso es las tradiciones chamánicas y místicas, nos los han dicho toda la vida, pero no hemos escuchado. Solamente transformándonos en un homo ecologicus y en un homo energeticus es cuando vamos a dar el salto. Entonces ahorita la Biblia dice, se separará el trigo de la cizaña. En estos momentos es lo que está pasando. Cada uno de ustedes, y ese es el regalo de Nahual, va a tener que tomar la decisión acerca de que su espíritu, su alma, su conciencia, llámenle como quiera. En medicina definir la conciencia es un lío, de veras, o sea, porque no es solamente transmisiones neuronales. Ahora tenemos el modelo holográfico del cuerpo gracias al doctor Ribra, el neurólogo. Pero la ciencia médica, gracias a la física cuántica, que es mi especialidad, la medicina cuántica, está pudiendo entender todo esto de los chamanes y todo esto de los avatares. Ahorita estoy trabajando sobre un libro justamente que analiza tanto la vida de Jesús como las enseñanzas de Don Juan, como los ninjas, por ejemplo, los poderes africanos de los chamanes africanos. Y todos los poderes chamánicos en el mundo se pueden explicar por la física cuántica. Por ejemplo, un chamán puede atravesar una pared gracias al efecto túnel. El efecto túnel es donde un electrón atraviesa una barrera de energía, imposible de atravesar y sin embargo la atraviesa. Y ahora se está usando el efecto túnel para encriptar códigos en las computadoras cuánticas. Y si una persona es capaz de meter todos sus átomos por efecto túnel, atraviesa una pared. Hay gente que lo hace. Bien, este tipo de poderes duermen en todos nosotros. No creíamos en ellos porque la ciencia nos decía que no, era imposible. Pero esa es la ciencia antes de la física cuántica. La física cuántica ha venido a cambiar todo. Y ustedes saben de haber visto la película ¿Y tú qué sabes?, que fue la que empezó a hacer a nivel masivo esta divulgación. Pero todas las tradiciones chamánicas siempre han guardado este secreto. Pero hay otro secreto que les quiero decir. La humanidad en este planeta no está sola. Ustedes sabrán de que el 11 siempre se reúnen el 11 del 11 en Montserrat a ver los ovnis. Algunos de ustedes los han de haber visto cruzando sobre la ciudad. Yo he visto varios sobre Barcelona. Ahí en México hay una actividad impresionante. Tengo años trabajando con los contactos extraterrestres que canalizan también. Y no solo canalizan, se los suben a las naves físicamente. Les dan un paseíto mientras les explican lo que está pasando. Y nos empezaron a avisar del cambio que se nos viene encima. Entonces es curioso porque en la tradición de Don Juan hay un secreto. No todos los que están allá arriba en el cielo son buenas gentes, vamos a llamarle así, sino que aquí como abajo en la tierra hay de todo. Aquí hay buenas personas, personas regulares y muy malas personas. Lo vemos en los diarios y lo vivimos todos los días. La razón de esto, y la razón más importante de por qué el hombre y la mujer se están peleando y hay tanta violencia física del hombre hacia la mujer y violencia psicológica de la mujer al hombre, que además esta no se registra en los juzgados porque es muy difícil de registrar. Esta violencia no es producto ni del hombre ni de la mujer, es producto de los que nos controlan. Es decir, ellos han sembrado desde hace 40.000 años dentro del cerebro humano una estructura energética llamada ego, que no es nuestra. Por eso en nuestra tradición prehispánica le llamamos el enemigo foráneo.
Y por eso todos los ritos antiguos de iniciación eran para transformar ese ego humano en un ego suprahumano. No matar el ego. Aquí hay grupos iniciáticos que han cometido ese error. Un ego, si se mata, el ego que nace después tiene la memoria de la muerte del anterior. Y entonces tiene miedo a que le pase lo mismo. Y no trasciende, porque para trascender hay que vencer el miedo. Hay que hacer al miedo nuestro amigo, no nuestro enemigo. El miedo no desaparece, el miedo es una central de alarma de peligro, porque en cada plano y dimensión hay peligros, aún en el mundo de los sueños. Ese cuento que dice que yo era una mariposa que soñaba y la mariposa soñaba que era humano, es un cuento zen. Entonces, ¿quién soñaba quién? ¿La mariposa al humano o el humano a la mariposa? Piensen ustedes que los chamanes australianos, para hacer una curación, se va tiempo de sueño en la roca Ayers Rock. Un chamán australiano sabe que ha curado a su paciente cuando el chamán sueña al paciente y el paciente sueña al chamán. Y se encuentran en el mundo de los sueños. Esto, un chamán de nivel avanzado ya puede dominar el mundo del ensueño. Es la técnica del ensoñar de Carlos Castaneda, que no es más que el manejo secreto del doble astral. Hasta llegar a solidificarlo y convertirlo en una copia del cuerpo físico, con la única diferencia de que no puede comer ni tirarse pedos. Pero es sólido. O sea, una persona se puede materializar frente a otra, que era lo que hacía Don Juan, y a Carlos Castaneda le pegaba cada susto. A mí me lo pegó. Cuando yo conocí a Don Juan, tenía una crisis así, la noche oscura del alma, que todos tenemos alguna vez, que es el momento en que tocamos fondo como el alcohólico para poder rescatar la luz, y entonces decidir que nos vamos a dedicar al espíritu. Muchos de ustedes estarán pasando por la noche oscura del alma en este momento, y si lo están haciendo es una bendición, porque si en esta noche oscura del alma no salimos de la inercia, porque seguimos siendo monos, cómodos, perezosos y haraganes. Somos hijos de los monos, hemos desarrollado, por eso cuando Darwin habló de esto se reían de él, pero sin embargo es cierto, somos animales de costumbre, por eso los poderosos nos controlan, saben muy bien nuestros gustos y saben muy bien cómo manejarnos, a través del ego. Entonces, esa noche oscura del alma permite dar el salto. Y yo estaba en esa noche oscura del alma, mis papás se estaban divorciando, yo acababa de tener una crisis porque estaba estudiando la carrera de medicina alopática y yo no quería estar guardado en un hospital recetando medicinas que no me convencían. Entonces tenía una crisis muy fuerte y yo estaba estudiando herbolaria, estaba ya metido en la tradición, y luego con la información extraterrestre traía un cacao en la cabeza que para qué les cuento. Y entonces decidí hacer una práctica antigua. Dije, pues voy a tomar hongos alucinógenos a ver si se me quita este cacao. Yo voy a hacer una ceremonia, una catarsis psiquiátrica antigua, ¿no? Porque los psiquiatras no me pueden ayudar. Entonces, pues decidí ir a tomar hongos alucinógenos. Nunca en mi vida había tomado, no había leído a Don Juan ni a nada de eso. Entonces me voy a tomar la parada del camión. Estaba esperando el camión ahí en México, el autocar, para irme a una zona arqueológica, y sabía que ahí había hongos. Lo que no sabía es que esa no era época de hongos porque vienen después de la lluvia, eso no lo sabía entonces no iba a encontrar nada. Y de hecho no encontré nada, pero me sucedió algo muy curioso, era tal mi deseo. Yo en ese entonces traía un escarabajo egipcio que me habían traído de Keops, y lo traía con mucho cariño, colgado, ¿no? Un regalo que me había gustado mucho. Entonces volteo a ver si viene el camión, y en ese momento Don Juan se me materializa enfrente y me pilla del escarabajo y se me queda viendo a los ojos, un anciano chaparrito, pero blanco, pero miren, fornido del cuerpo, o sea, un cuerpo de 30 años. Eso me chocó. Dije, que este anciano, pero que anciano ni nada. Y la chispa en sus ojos, eso fue lo que me embrujó. Tenía una chispa en los ojos, y además el canijo me quiso atrapar. Me dijo, a ver, yo tengo muchas piezas de estas en mi pueblo, ven a buscarme. Y yo para adentro dije, ay, este no sabe que esta es pieza egipcia, que va a tener piezas egipcias en su pueblo, que tendrá piezas prehispánicas. Entonces este anciano se está confundiendo. Entonces, bueno, hasta ahí dije nada, bueno, de acuerdo, pues igual no distingue entre una pieza egipcia y una prehispánica. Pero cuando empecé a sospechar fue cuando yo quería ir a tomar hongos, entonces estaba con mi voluntad férrea en eso, y entonces le dije, no, otro día, señor. Y entonces me volvió a tentar, y ahí fue cuando yo sospeché. Dice, no, y además tengo unas hijas que te quiero presentar. Y dije, ay, este anciano trae otras intenciones. Y entonces quedamos de encontrarnos, él se dio la media vuelta todo sonriente y se fue caminando con una sonrisa pícara, y fue cuando le vi el aura por primera vez. Yo ya tenía la capacidad de ver el aura en ese entonces, por el entrenamiento marcial y de meditación, que ya llevaba muchos años, desde los 6 años practico arte marcial. Entonces, me llamó la atención la luz que rodeaba a ese anciano.